Juan Domingo Perón, primera y segunda presidencia. Historia confidencial. Buenas noches, bienvenidos otra vez a Historia Confidencial. Muchas gracias por la repercusión que ha tenido la página, que lo está poniendo en este momento nuestro director Fullón en pantalla. Hemos tenido más de 3.000 visitas y además hemos terminado ya el concurso de octubre y ya están los premiados. Así que bueno, estamos muy contentos. Y hoy vamos a hablar nada menos que de Juan Domingo Perón. Acá hacemos historia, tratamos de hacer historia imparcial, seria, así que van a escuchar lo mejor y lo peor de Perón. Ustedes sacarán después las conclusiones. Para eso tenemos invitados que realmente están en condiciones de hablar y opinar sobre Juan Domingo Perón. Bueno, ahora vamos al informe de Felipe Piña. El coronel Juan Domingo Perón fue uno de los inspiradores del GO y del movimiento militar que lo llevaría al poder. Por su influencia pudo haber ocupado cualquier ministerio o secretaría de Estado de vital importancia. Sin embargo, optó por el Departamento Nacional del Trabajo, un organismo casi inexistente, fiel reflejo de la escasa importancia que le daban los gobiernos conservadores a las cuestiones vinculadas a la política laboral. En octubre de 1943, Perón es designado secretario de Trabajo y Previsión. A partir de ese momento, comenzará su carrera política. Yo, en este día clásico de los trabajadores, prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Convence a los dirigentes del gobierno militar de las ventajas de encarar un plan político basado en proponer una alianza de clases. Perón expondrá sus ideas decenas de veces ante militares y empresarios, insistiendo en que después de la guerra, la Argentina deberá aumentar el consumo porque, naturalmente, bajarán las ventas al exterior. El país contará con menos divisas para importar productos elaborados. Las conclusiones de Perón tenían mucho que ver con las ideas de Keynes, el economista inglés que inspiró a Roosevelt en un exitoso plan de recuperación de los Estados Unidos. Había que aumentar la producción y el consumo. Para que esto fuera posible, era necesario ayudar a los empresarios nacionales y aumentar los sueldos de los trabajadores. Perón propone una alianza entre los dueños de las fábricas y los obreros. Partía de la base de los intereses comunes que los unían. A ambos les interesaba aumentar la producción y que el Estado interviniera en beneficio de la industria. Y los patrones terminarían por aceptar un más alto nivel de sueldos que, en definitiva, recuperarían a través del aumento del consumo. En este plan, el rol del Estado era fundamental. Cumpliría un papel de árbitro supuestamente imparcial, invertiría en obras de infraestructura y se haría cargo de los servicios públicos para abaratar los costos. En lo político, el pensamiento de Perón era producto de múltiples influencias que iban del nacionalismo católico, el falangismo español y el fascismo hasta el socialismo. En sus discursos de 1944, Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y de esa manera alejarlo de la influencia revolucionaria. Hacía hincapié en la importancia de las políticas sociales de previsión. Fiel a sus principios, Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos ley de vital importancia en el campo laboral. Tomará viejos proyectos de legisladores socialistas que nunca habían podido ser aprobados por estar esta corriente siempre en minoría en el Congreso y los hará aprobar con la facilidad que le dan los decretos ley del gobierno militar. Crea los tribunales laborales y propicia los convenios colectivos de trabajo para que obreros y patrones negocien las condiciones laborales y los salarios.
promulga leyes jubilatorias para todos los gremios. Decreta las vacaciones pagas y el aguinaldo. Reglamenta la jornada de 8 horas y se atreve a enfrentar el poder de los terratenientes sancionando un novedoso Estatuto del Peón, primera legislación protectora de los derechos del trabajador del campo. La intervención personal de Perón en la obtención de estas notables conquistas le permitió ganarse el apoyo de amplios sectores del movimiento obrero. Otros acusarán a Perón de demagogo y de intentar manipular al sindicalismo quitándole su histórica combatividad. A este último grupo, compuesto por los gremios socialistas y comunistas, Perón les responderá con persecuciones y creando sindicatos paralelos que contarán con importantes ventajas económicas y podrán brindar mejores servicios. El poder de Perón irá creciendo junto con su popularidad. En 1944, el general Farrell desplaza de la presidencia al general Ramírez y nombra a Perón ministro de Guerra y vicepresidente. Sectores militares ven con preocupación la creciente influencia del coronel. También los partidos opositores se manifiestan en septiembre de 1945 en una imponente marcha de la Constitución y la Libertad. Son tantas las presiones que Perón es obligado a renunciar a principios de octubre. Lo detienen y lo trasladan a Martín García. Pero los sindicatos convocan a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. La CGT convoca para el 18 de octubre, pero las bases presionan y la fecha se adelanta en un día. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Ese día, el 17 de octubre de 1945, marcará el futuro político argentino. Miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires se fueron acercando a la Plaza de Mayo vivando a Perón. Ocuparon la plaza decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. En el gobierno cundió el desconcierto hasta que se decidió ceder a la presión popular. Por la noche, finalmente el coronel pudo estrenar su saludo con los brazos en alto. Contaría años más tarde que estaba tan desconcertado que pidió a los manifestantes que cantaran el himno para darle tiempo a pensar en el discurso. Perón se había impuesto y ya ocupaba un lugar destacado en la política nacional. Bueno, evidentemente el 7 de octubre del 45 marca el nacimiento de este movimiento peronista, después del periodo previo en el cual Perón tiene una ventaja por encima de los políticos, que es hacer campaña desde el poder, digamos, con toda esta legislación social que va a ir granjeándose la voluntad de los trabajadores y desplazando claramente a los sindicatos de izquierda de la dirección del movimiento obrero y de alguna manera instalando un nuevo modo de hacer política en Argentina. Historia confidencial. Juan Domingo Perón, primera y segunda presidencia. ¡Ciudadanos! ¡Puramente conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Que no haya falsos óptoles, que no haya egoístas, que no haya interesados y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocie para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Perón tenía un extraordinario apoyo popular.
y hacía actos masivos, enormes, con un gran ritual, y en uno de ellos, el 31 de agosto de 1955, dijo a los opositores: por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. ¿Por qué, si tenía tanta adhesión y tantos votos, en realidad amenazaba a esa oposición que tenía miedo? Me lo acuerdo muy bien en mi infancia. Posiblemente porque tenía una concepción militar de la política. El adversario era un enemigo, usaba términos militares, y trataba de controlar todos los actos de la vida del país. El trabajo con los sindicatos, la familia con la rama femenina, los niños a través del adoctrinamiento. Cuando quiso meterse también con el adoctrinamiento religioso, tuvo la oposición de la Iglesia y posiblemente cayó. Bueno. Hugo Gambini y Jorge Castro, ¿qué opinan de esta concepción de Perón y del peronismo con los niños, con la oposición? Bueno, yo creo que Perón tiene una... en esto voy a disentir algo con el informe de ustedes, cuando se dice que Perón tuvo una influencia política por un lado fascista y falangista, por el otro lado socialista. Creo que de socialista no tenía nada, es más, odiaba a los socialistas y lo dejó escrito. Pero tenía una gran preocupación por el bienestar del pueblo. Esa es otra cosa, es otra cosa. Bueno, no. Porque, no, pero influencia política, pero influencia ideológica de él es, primero, su formación militar, que es prusiana. El gran influyente de aquella época era el mariscal alemán prusiano Colman von der Goltz, y desde que vino para el centenario a la Argentina, tenía una gran influencia, y él ha bebido de ahí, porque cuando él habla de la nación en armas, es von der Goltz el que habla de eso. Y él prepara a la Argentina como si tuviera que entrar en una guerra, con la diferencia de que no entró en ninguna guerra. Entonces, cuando se prepara un país para estar en guerra, se lo prepara para que el Estado maneje todo. Y la Argentina no estaba en guerra, y le hizo hacer la guerra supuesta a todo el mundo. ¿Quién era el enemigo? Bueno, eran entelequia, la sinarquía, la conspiración internacional. En realidad no estaba en guerra con nadie. Estaba en guerra con sus opositores, a los cuales puso presos, no los dejaba hablar, les clausuró los diarios, le quitó todas las formas de expresión. ¿Cómo habrá sido eso? Que recién pudo hablar un opositor por radio 10 años después, que fue Arturo Frondizi en el año 55. Ahora, Felipe Piña, a pesar de no ser un amante del peronismo, en el informe reconoce que a Perón se le debe la jubilación, las vacaciones pagas. No, a Perón se le deben una cosa muy importante, que fueron los tribunales de trabajo. El voto femenino. La ley, sí, eso es otra cosa. Sí, la jornada de 8 horas. Bueno, pero no, la jornada de 8 horas. Perdóname, que eso es un error eso. Yo creo, me voy a pelear como. Yo creo que las grandes leyes sociales estaban, lo que no se cumplían, que es distinto. Por eso los tribunales de trabajo que pone Perón son muy importantes. Ahora, la pregunta es, hace cumplir las leyes. La pregunta es si era posible establecer esos beneficios extraordinarios para la clase trabajadora sin imponer algún grado de rigor, digamos, en la política, ¿no? Jorge, no sé qué pensar. Yo diría, primero, una observación, en el sentido de que este discurso de Perón de 5 por 1 se da en un momento de intenso conflicto social y político, precedido, por ejemplo, por el hecho de que ese mismo año, el 16 de junio, nada menos que aviones de la fuerza pertenecientes a la aviación naval argentina habían atacado al pueblo peronista directamente con todas sus armas en la Plaza de Mayo, causando entre 300, 400, 500 bajas. Es cierto, pero muchos años antes había dicho que iba a colgar a los opositores. Preferiría no discutir, sino exponer una idea. Bueno, de acuerdo. Pero no atacó la Plaza de Mayo, atacó la Casa de Gobierno. Ojo, en la Plaza de Mayo no había nadie. Preferiría no discutir, sino exponer dos ideas. Vos estás justificando. No estoy justificando nada. Los hechos reales son que se bombardeó la Casa de Gobierno y la bomba cayeron detrás, y sí, mataron gente, pero no la Plaza de Mayo. Bueno, pero según vos estaba justificado. Y el lenguaje fue también mucho antes. Pero vamos a escucharlo, Jorge. Sí. Yo procuraría exponer una idea. El peronismo, cuando surge el 17 de octubre, es un proceso revolucionario. Como tal, establece una estricta restricción de las libertades, y esto tiene que ver con su concepción y con su carácter revolucionario. El carácter revolucionario del peronismo, cuando emerge en 1945, el 17 de octubre, tiene que ver con el componente y la emergencia del sindicalismo obrero y la presencia de los trabajadores en la vida política argentina por primera vez en la historia del país. La idea de que pueda entenderse el pensamiento de Perón fuera de este marco histórico
es un error de información. Básicamente, el coronel Perón es un hombre que tiene una idea. La idea que él tiene es que a partir de la consecuencia fundamental de la Primera Guerra Mundial es la Revolución Rusa. Y la presencia de la Revolución Rusa es el hecho de la presencia de las masas en la vida política del mundo entero con carácter irreversible. Para él, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es que esta tendencia que surge del fin de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, se transforma en el hecho histórico político del mundo entero y en primer lugar en América Latina y sobre todo en la Argentina. Por eso la discusión que plantea Perón desde 1943 en el 45 dentro del régimen militar es qué características va a tener la emergencia de esta revolución social que está en marcha en la Argentina y en el mundo. Y la cuestión que él plantea es si esta revolución social va a tener un signo internacional o un signo nacional. La posibilidad de que esta revolución social en marcha tuviera un signo internacional no era una teoría. Hay que recordar, por ejemplo, la insurrección comunista en 1935 en Brasil. Hay que recordar, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Hay que recordar, en definitiva, el hecho de que el Ejército Rojo era el que había vencido en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial las batallas decisivas. Por eso es que el pensamiento de Perón está vinculado a la percepción de que el centro de su época es la emergencia de la revolución social y que la cuestión es darle a esta revolución social un signo nacional. Por eso encabezó un movimiento revolucionario en el cual la limitación de las libertades estuvo directamente en vinculación a su carácter revolucionario. O sea, ¿está justificada la restricción de las libertades para vos? Yo no justifico nada, lo que presento es el hecho histórico. Es un hecho revolucionario. No, pero Perón había dicho... Tuvo 10 años de gobierno sin libertades, ¿eso está justificado? Perón en unos apuntes militares de 1934, 10 años antes casi de llegar al poder, ya decía hay que rebajar el nivel de disenso. Estaba en su personalidad, precisamente, primero, impedir que pasara lo de los rusos, por eso el famoso discurso en la Bolsa de Comercio, donde les dice a los empresarios, les pide el apoyo, y cuando les dice, porque si no viene el comunismo, y cuando los empresarios no se lo dan, busca el apoyo en los militares y en la iglesia. En realidad, se puede obligar a un si hay alguien que era empresario, anticomunista, era se puede Perón. obligar a un empresario, digámoslo desde la posición actual, se puede obligar a un empresario a pagar aguinaldo, vacaciones pagas, sin de alguna manera una actitud firme en el gobierno. Recordemos que la Revolución de Mayo, si realmente estudiamos seriamente la Revolución de Mayo, veremos que Moreno, Belgrano, Castelli imponían una situación de mucho Pero eso fue una revolución, esto no era una revolución. ¿Qué revolución? Bueno, ¿Cuál era la revolución? a un obrero que de alguna manera a partir de Perón tiene la posibilidad pero de claro, pero eso es una ley, se cumple la ley. Las convenciones colectivas de trabajo, no hace el falta, voto femenino. No hace falta quitar la libertad. Con imponer la ley que se vota por el Congreso y se hace cumplir la ley porque es una ley, ya está. ¿Para qué tiene que la policía meter presos a los opositores? ¿Para hacer cumplir una ley? ¿Vos pensás que no ha habido ningún beneficio? Sí, hubo beneficio populares? Y por eso la gente, obviamente, que vivió mejor, la gente vivió mejor con Perón porque circulaba dinero, porque se les pagaba más, porque tuvieron beneficios sociales. ¿Quién va a negar eso? Nadie. Pero eso no justifica requitar la libertad. ¿Vos te crees que eso justifica esto? Por ejemplo, esto es de un libro de lectura. ¿Quién es este que está acá? A ver. ¿Quién es? Bueno, pues supongo que vas a decir que es Perón, porque para eso lo traemos. No, será San Martín. Me parece que debe ser. ¿Para vos quién es? Y Perón, porque vos lo trajiste, seguramente debe decir Perón. No, ahí no dice nada. Pero todo hace suponer que este es San Martín. ¿Y abajo qué dice? Viva la bandera argentina, viva el general Perón. Si este es San Martín, ¿por qué tiene que decir viva general Perón? No, esto es un libro de lectura de los colegios de aquella época. El adoctrinamiento a los niños no tiene justificación. Tratar de convertir a la doctrina peronista en una especie de religión de Estado no tiene informe de Felipe. Yo antes de pasar a la segunda parte del informe de Felipe quería celebrar a las autoridades de este canal oficial que responde al gobierno, el pluralismo de permitir una discusión sobre el general Perón, como estamos dando y que vamos a seguir dando durante este programa. Aclarando que estamos hablando de los dos primeros gobiernos de Perón. En otro programa hablaremos de la resistencia, hablaremos ya después del gobierno de Perón a partir del 73. Una observación con respecto a la formación de Perón. Es imposible comprender la acción política revolucionaria del coronel Perón sin ubicarlo como uno de los protagonistas fundamentales de la década del 30. Una de las cabezas de la revolución que en el año 30 derrocó a Hipólito Yrigoyen, dentro del sector del general Justo, en donde además su protagonismo en la década del 30 de ninguna manera fue marginal al poder militar que respaldó a los regímenes de la concordancia.
Esto quiere decir que la visión política de Perón está íntimamente vinculado con la idea de la organización nacional que surge de la generación del 80. Y este es un punto que conviene subrayar, porque de lo contrario aparece el mito del Perón fascista que aprendió la cuestión social en Italia, y en realidad lo que hay es una preocupación creciente dentro de las filas militares a lo largo de la década del 30, en el sentido de que el cambio de las condiciones sociales, económicas, políticas de la Argentina por la emergencia de la industrialización y la necesidad de dar una respuesta al problema social de que traen los trabajadores de una manera distinta a lo que ocurrió al finalizar la Primera Guerra Mundial, donde el fin de la guerra significó las matanzas de la Semana Trágica y la intervención militar. Y esto es lo que quería Perón evitar, y gran parte de los cuadros militares surgidos de la Revolución del 30. O sea que la última palabra es tuya y corta porque tenemos que ir. O sea que Perón fue conservador durante la década infame. ¿Es eso lo que decís vos? La vinculación de Perón con el pensamiento de la generación del 80 y la organización nacional no cabe la menor duda. El punto fundamental es que incluso hay que ubicarlo en términos históricos. Perón no era revisionista, recién fue revisionista después del 55, cuando el conflicto estalló en todos sus términos, pero no antes. O sea que fue conservador y después fascista. Está claro. Vamos al informe, a la segunda parte del informe de Felipe de Piña. Pocos días después ocurren dos hechos significativos para la historia del peronismo. Los sindicatos peronistas crean el Partido Laborista para lanzar la candidatura de Perón. El otro hecho será el casamiento de Perón con Eva Duarte, una joven actriz de radio que se había acercado a Perón tras el terremoto de San Juan para ofrecer su colaboración. Eva Perón irá ocupando espacios importantes dentro del peronismo a partir de su tenacidad, su fuerte carácter y su clara sensibilidad social. Será duramente atacada por los sectores medios y altos que, aparentemente preocupados por la moral, cuestionaban su pasado de actriz. En realidad, les molestaba el estilo directo de Evita, su vocabulario y su orgullo por venir de abajo. No les parecía digno de una futura primera dama. Mientras Perón organizaba sus fuerzas partidarias con el Partido Laborista, sectores radicales disidentes y conservadores. La oposición constituyó un frente electoral denominado Unión Democrática. Lo integraban la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista. La campaña electoral dividió en dos a la sociedad argentina. A la Unión Democrática la apoyaron la Sociedad Rural, la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y el embajador de los Estados Unidos, Sprill Braden. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos, sectores militares y de la Iglesia Católica. Las elecciones de febrero de 1946 fueron las primeras sin fraude en muchos años. Perón se impuso obteniendo además casi los 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y todas las gobernaciones provinciales. Al asumir Perón la presidencia, los apoyos sectoriales se vieron reflejados en la distribución de cargos. Dirigentes gremiales y ex-radicales ocuparon cargos en ministerios y en el Poder Legislativo. 6 provincias quedaron a cargo de gobernadores militares. La Iglesia Católica, por su parte, ocuparía importantes espacios en el ámbito de la educación. En 1949, promediando su primera presidencia, Perón convoca a elecciones para una asamblea constituyente. El amplio triunfo peronista permite incluir en el texto de la Constitución la posibilidad de la reelección del presidente y los derechos del trabajador. Se establecieron también los derechos del Estado sobre las fuentes de energía y el fomento de la intervención estatal en la economía. Perón no inventó el Estado empresario. En realidad, profundizó y completó un proceso que había comenzado en 1932, cuando los gobiernos conservadores estatizan ramales ferroviarios, crean juntas reguladoras y otorgan a las Fuerzas Armadas un rol protagónico en el terreno industrial.
La diferencia fundamental está dada en que el peronismo se propuso el objetivo central de que la intervención estatal en la economía actúe en el terreno social como una forma de crear un mercado interno y aumentar el consumo. Al asumir la presidencia, Perón encarga a Miranda la elaboración de un plan quinquenal de gobierno. El primer plan quinquenal intentó transformar la estructura económica del país, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Paralelamente, el Estado peronista emprende una importante política de estatizaciones, acorde con una corriente mundial en ese sentido. Las reservas acumuladas por nuestro país durante la guerra proveyeron al gobierno de los fondos necesarios para pagar las nacionalizaciones. El caso más famoso fue el de los ferrocarriles. Hacía tiempo que los británicos querían deshacerse de la poco rentable red ferroviaria argentina. Habían encargado al conservador Federico Pinedo un proyecto para vendérselos al Estado. Finalmente, la operación se concreta en 1947 y el Estado argentino paga por buenos materiales rodantes viejos y una infraestructura ferroviaria totalmente atrasada. El hecho fue presentado por la propaganda peronista como un triunfo de la soberanía nacional y se convirtió en una fiesta. Las ventajas de la estatización de los ferrocarriles tenían que ver con la baja de las tarifas y los fletes, lo que benefició a los usuarios y a los productores nacionales. Bueno, efectivamente el Estado peronista lleva adelante una serie de medidas que tienden a ampliar las funciones del Estado. Hay un Estado benefactor, un Estado empresario, es decir, se amplía notablemente las funciones del Estado, con lo cual evidentemente esto despierta grandes cambios y evidentemente polémica entre la sociedad argentina. El crecimiento del aparato estatal, el uso del Estado para fomentar determinadas actividades, básicamente la industrial, sobre todo la industria liviana, ya que la segunda etapa, la industria pesada, no se va a poder concretar porque todavía el Estado seguirá dependiendo básicamente de las exportaciones de granos y carnes y de alguna forma esto es lo que va a limitar el desarrollo final del modelo peronista. Interesante, ¿no? Los chicos del Carlos Pellegrini, muy bien, muchísimas gracias. Mario Bertelotti, vos has escrito textos sobre el peronismo. Ahí Felipe Pini en su informe de alguna manera planteaba que la privatización de los ferrocarriles, de la estatización, perdón, de los... Fue un mal negocio. En un momento fue un mal negocio, en realidad fue una conveniencia de los ingleses que se sacaron de encima un aparato obsoleto y deficitario. Bueno, creo que para tener una idea de lo que fue hay que saber lo que opinó Churchill. Churchill había perdido el gobierno después de la Segunda Guerra Mundial y gobernaban los laboristas que fueron con los que Perón acordó. No nos olvidemos que Perón tenía ministros socialistas en Interior y Relaciones Exteriores. Bramuglia era laborista, socialista. Y había un diálogo muy fluido entre el gobierno laborista y el peronismo de entonces. Y fue un plan Brady al revés. Es decir, lo que Inglaterra la Argentina era acreedora de Inglaterra no podía pagar porque estaba fundida por la guerra. Entonces tenía activos en la Argentina. Y la Argentina cambió los activos ingleses por las acreencias. Al revés de lo que hicimos ahora, que nosotros cambiamos los activos de las empresas públicas por la deuda que teníamos. Entonces, yo creo que fue un buen negocio para la Argentina porque además significó poder político, porque las empresas ferroviarias manejaban todo el sistema político. Por ejemplo, cuando se abrió la caja fuerte del Central Argentino, estaba el 51% de las acciones de Editorial Haines, El Mundo. O sea que es otra visión, digamos, ¿no? Ernesto Tenenbaum, también sos un estudioso y has publicado textos sobre el peronismo. ¿Qué es el peronismo, Ernesto? Y el peronismo es básicamente un movimiento de afirmación nacional y un movimiento que busca la integración en la Argentina, la integración social en la Argentina. Esas son las tres banderas, eso es su ideología fundamental. De ahí se han desarrollado distintos elementos doctrinarios y se han desarrollado acciones a lo largo del tiempo. El error que se comete muchas veces cuando se juzga el peronismo es cosificarlo en determinado momento o en determinadas medidas que pueden haber sido buenas o malas en un momento, pero que no hay que descontextualizar. Además, cuando también se critica al peronismo por su aspecto
dictatorial como haces vos, hay que recordar que Perón cuando vuelve en 73 vuelve como replanteando seriamente eso, y vuelve ya muy pluralista. De los errores de apreciación. Uno tiene que ver con el bloque anterior cuando se discutía si Perón era fascista, era socialista, era conservador. En realidad Perón toma de todo. Toma de todos lados. Yo he escuchado decir, el peronismo es solo la doctrina social de la Iglesia o el peronismo es solo la aplicación de las leyes de Palacio. No es cierto ninguna de esas dos cosas. Cuando un pensamiento original se lo trata de meter dentro de moldes preestablecidos, se comete un gravísimo error. Y vos sos uno de las cabezas de una revista muy interesante que se llama Máscaras, donde su título responde justamente a eso, ¿no? La idea de que el peronismo va tomando las máscaras. Que ha tomado distintas máscaras de acuerdo en determinado momento. Es cierto, sin negar que existe esto que yo decía de ideas fundamentales en torno a lo nacional y popular. O sea, no, yo creo que afirmando lo que él dice, o sea, uno se pregunta si Perón era fascista, socialista, comunista, conservador, liberal. En realidad, él se autodefinió como justicialista. Es decir, yo creo que lo que la Argentina... Pragmático, digamos, una forma pragmática de conseguir un fin. Mario, pero más... Justicialismo es una concepción política. O sea, yo creo que este es el tema. Yo creo que atrás de esta pantalla debe haber millones de argentinos que han votado históricamente por Perón y que saben que cuando se dice justicialismo se sabe de qué se está hablando. Los que creo que no terminan de darse cuenta de que ese justicialismo son los intelectuales, pero la gente común sabe lo que es el justicialismo. Es decir, ahí es una concepción política, la comunidad organizada como idea central, la idea de la articulación de la sociedad en un equilibrio entre individuo, colectividad, materia y espíritu. Es decir, es una cantidad de cosas. Es un pensamiento. Sí, no, en 1952 una ley del Congreso Nacional declaró que el pensamiento justicialista, la doctrina justicialista era la doctrina nacional. Correcto. Y al año siguiente el Ministerio de Educación instruyó a los maestros de religión que ese pensamiento nacional debían ser tenido en cuenta en la educación religiosa, ¿no? Entonces, más que el origen, como dicen ustedes, si venía del socialismo, si venía del fascismo, porque concuerdo con Ernesto que tomó alguna de esas cosas, pero al hacerlas obligatorias, al crear una doctrina nacional e imponerla a través... pero eso tiene un nombre. Está bien. Eso también tiene un nombre, ese nombre es autoritarismo. Bueno, yo estoy de acuerdo. Vamos a separar dos temas. Primero, yo planteo que toma de todos lados y digo, no lo cosifiquemos, siguió tomando, hasta su muerte siguió tomando, incorporando temas, incorporando autores. Lo segundo, y tiene que ver con esto de la violencia, sí, era una época donde había más autoritarismo, más violencia, más intolerancia en el mundo de lo que hay hoy, a lo mejor, o de lo que, no sé, de lo que vivimos durante mucho tomar tiempo. los últimos minutos, disculpame que te corte, un tema que me parece fundamental que no podemos dejar de tomar y quiero aprovecharlos a ustedes. ¿Por qué Perón entra en conflicto con la Iglesia? Es algo que yo nunca entendí demasiado. Bueno, sí, y creo que eso es... fue definitorio para el golpe de Estado. ¿Por qué entra en conflicto? Yo creo, no sé, realmente es muy complejo. Es un error, digamos. Yo creo que estratégicamente fue un error, digamos. Y creo que fue un tema que desbordó una situación. Él lo dijo después que fue un error. Y por supuesto, él cuando vuelve, es decir, lo primero que hizo fue tratar de... Porque el conflicto no fue ideológico, fue un conflicto de poder. Y se lo dijo a Trujillo en la República Dominicana en cuanto va. Le dijo, usted se mete en conflicto con la Iglesia, va a caer como caí yo. Exactamente, porque fue un conflicto político, no de identidad ideológica. Ahora, yo quiero decir una cosa para terminar, digamos. Yo creo que la violencia política en la Argentina no empezó con el peronismo. Yo creo que este es un libro de historia. Ustedes saben. La violencia política en la Argentina empezó con Moreno y Saavedra. O sea, si tomamos desde la Revolución de Mayo, la idea de la exclusión del otro es una cosa que está consustancial a la cultura argentina. Y no culminó con el peronismo. Y no culminó con el peronismo. Evidentemente podemos seguir hablando mucho de esto. El director me está pidiendo el corte, les agradezco muchísimo. No, al contrario, te agradecemos. Y vamos a algo que tiene que ver con la reforma de la Constitución, que es uno de los temas que los antiperonistas cuestionan y los peronistas justifican. Es evidente que su único líder es Perón. Pero la Constitución argentina no permite la reelección presidencial. El gobierno propone entonces su reforma. Entiende que 6 años son pocos para instaurar la justicia social. Los antiperonistas piensan que 12 años son demasiados para vivir sin plena libertad. Una vez más, Argentina queda enfrentada. Las elecciones convocadas para la reforma constitucional terminan con el triunfo del peronismo y por mucho mayor margen que en 1946.
Historia confidencial. Juan Domingo Perón, primera y segunda presidencia. Pese a las buenas intenciones, el peronismo no logra transformar a la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, cuyas divisas siguen proviniendo de la exportación de granos y carnes. Una difícil situación internacional, con mercados cerrados, el fuerte boicot norteamericano contra nuestro país y 2 malas cosechas consecutivas obligarán a Perón a replantear su política económica. El segundo plan quinquenal, lanzado en diciembre de 1952, cambió definitivamente el rumbo económico y favoreció el desarrollo agrícola sobre el urbano, el capital y los beneficios sobre el trabajo y los salarios, la industria pesada sobre la ligera y las exportaciones sobre el consumo interno. El peronismo tuvo ciertas características autoritarias y personalistas que irritaban a la oposición. Durante gran parte del gobierno de Perón, fue muy difícil poder expresar ideas opositoras con libertad. La mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado y los restantes sufrían permanentes clausuras. El conservador diario La Prensa fue cerrado y transferido a la CGT. El socialista La Vanguardia fue cerrado infinidad de veces por motivos que iban desde la censura lisa y llana hasta los ruidos molestos. En las universidades, los estudiantes protestaban por el bajo nivel educativo y la importante presencia de profesores de tendencias fascistas. Líderes como el socialista Alfredo Palacios y el radical Ricardo Balbín sufrieron la cárcel y el exilio. Las críticas de la oposición apuntaban generalmente a la denuncia de casos de corrupción y a los excesos del autoritarismo, expresados, por ejemplo, en la implantación de la religión católica obligatoria y la utilización de textos escolares, también obligatorios, que exaltaban las figuras de Perón y Evita. Los niños aprendían a leer con frases como «Sara y su esposo son peronistas» y a deletrear con la palabra Perón. Pero además de los opositores honestos, sinceros demócratas con una tradición intachable de defensa de la libertad, aparecieron otros. Y es que el peronismo planteó una fractura en la sociedad argentina. Ciertos sectores de las clases medias y altas no toleraban el ascenso de miembros de la clase trabajadora hacia posiciones de poder que creían reservadas para ellos. Algunos personajes que nunca se habían preocupado por la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas, que habían apoyado las represiones conservadoras complacientemente, aparecían ahora como paladines de la libertad, denunciando los atropellos del peronismo. Lamentablemente, este ímpetu libertario les desaparecerá con la caída de Perón y no verán como antidemocráticos ni los fusilamientos ni las detenciones de la llamada Revolución Libertadora. Así como en la Italia fascista, el que estaba en contra del fascismo estaba en contra de Italia, Perón impuso también la consigna: el que es antiperonista es un vendepatria. Él, quizá por su concepción militar, tenía una necesidad de generar unanimidad, ¿no? Y es eso posiblemente lo que le llevó al conflicto con la Iglesia. Es decir, y ya al querer la unanimidad, inclusive de la doctrina, y la unidad total, eso le generó una resistencia que él no pudo aguantar. Yo pienso que en este programa lo que se ve claramente es que los críticos de Perón están obsesionados en aspectos que realmente existieron en el peronismo inicial, porque luego, como decíamos, Perón lo corrige, en aspecto autoritario, de alguna manera dictatorial del Perón. Pero si el peronismo hubiera sido nada más que eso, José Ignacio, ¿cómo se explica que desde el 45 hasta hoy, que han pasado 56 años, el peronismo gana las elecciones en todo el país, o en casi todo el país? Algo más tiene que haber habido en el peronismo. Bueno, es que, Perdón, sí. Y yo te quiero decir, fíjate vos que en este informe de Felipe, inevitablemente Felipe no puede evitar
una visión desde una cierta clase social o desde una... Porque él toma de qué manera están afectados los estudiantes universitarios, del diario y la prensa, pero lo que él toma mucho menos es hasta qué punto se ven favorecidos los sectores populares. La visión de ese informe está desde la prensa y los estudiantes universitarios. Y entonces realmente lo que hay que constatar es que existe una fractura social en la Argentina que se da en todo el mundo, donde por un lado están los dueños y por otro lado están los asalariados. Y Perón gobierna para los asalariados. Si este informe hubiera sido hecho desde los obreros, sería un informe completamente distinto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que la supervivencia también intelectual o política del peronismo tiene que ver porque el peronismo impuso valores culturales. Por ejemplo, el valor de que el asistencialismo del Estado es superior a la iniciativa individual. Es un valor que quedó, porque además venía de antes también, ¿no? Es decir, no lo crea Perón, pero Perón lo acentúa, ¿no? Un obrero una vez me decía, los gobiernos peronistas ha habido todo, buenos, malos y mal. Ahora, lo que nosotros sabemos es que siempre, de todas maneras, van a hacer más por nosotros, aunque hagan menos de lo que deberían, de lo que hacen otros gobiernos. Bueno, pero los resultados económicos, fíjate vos que hubo grandes aumentos de sueldo, pero después se los comía la inflación. En 1954 ya no había pan, había azúcar negra, es decir, hubo una gran crisis económica que el propio peronismo la tuvo que tratar de solucionar porque todo ese boom, todo ese beneficio... Las crisis económicas de la Argentina evidentemente no son privativas del peronismo. Claro, y en todo el siglo XX, fíjate vos que desde el 50 en adelante hay como un gran beneficio a los trabajadores, pero un empobrecimiento general del país. Lo que es cierto, además que no puede dejar, lo dijo bien Mario, que realmente hay una dificultad muy grande del intelectual argentino de comprender el peronismo. Es verdad, porque el peronismo fue una reacción contra los intelectuales también. Alpargatas sí, libros no. Vos sabés cómo nace esa frase, ¿no? Esa frase nace en un momento que pasa una manifestación de obreros, obreros frigoríficos que pasan en ómnibus, que van yendo a la concentración de la Plaza de Mayo y se pasan frente a la Facultad de Derecho y encuentran ya eso de los estudiantes con carteles y gritando en contra de Perón. Y como una reacción agresiva les gritan alpargatas y libros no. Y todo eso fue muy aprovechado, digamos, por la oposición al peronismo para suponer que el peronismo es un movimiento que es antagónico a la intelectualidad y al pensamiento. Cosa que la democracia, pero Pacho, en la democracia se apela a la razón, se apela al intelecto. En cambio, los movimientos nacionalistas o fascistas son reacciones antiintelectuales, precisamente que apuntan y apelan a lo emotivo, a lo sentimental. El peronismo, toda esa liturgia, los actos masivos, eso es precisamente un ataque a la intelectualidad, que es de la esencia del sistema, ¿no? La frase no fue casual. Si el peronismo fuera nada más que eso, no se justifica su supervivencia y demás. Hay otro tema que seguramente se nos queda fuera, a lo mejor lo podemos hablar con Felipe, que quiero que lo incluyamos en la mesa en el próximo, y es la famosa y interesantísima de todo punto de vista propuesta de los gremios de poner a Evita como vicepresidenta. Y bueno, y aquí justamente viene algo que es una traducción que hace Tomás Eloy Martínez, nuestro gran amigo y escritor de ese tema. Yo les pido a las mujeres, a los niños, a los trabajadores aquí congregados, que no me hagan hacer lo que nunca quise hacer. Compañeros, entiéndanme, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Eva Perón, Santa, primera y segunda presidencia. A mediodía del 16 de julio de 1955, fuerzas militares opositoras bombardean la Plaza de Mayo.
Bueno, acá se me ha acusado de ser una especie de integrante de la generación del 37, de un ilustrado que no comprende al pueblo argentino. No, tenés una visión desde un cierto punto de vista. No, yo creo que no, digamos, creo que en los primeros informes está claro que la acción social del peronismo y toda la cuestión con la clase trabajadora, creo que me parece que no, yo no pienso eso. Lo que pasa es que efectivamente los sectores afectados por la censura y todo esto eran los sectores de clase media, los sectores estudiantiles, etcétera. Justamente lo que el informe plantea es cuáles son los sectores que estaban afectados por el peronismo, a pesar de que económicamente estaban siendo beneficiados. Porque fíjate que la clase media la pasa bien económicamente durante el peronismo, ¿no? Y sin embargo... Pero los intelectuales nunca han podido entender por qué la clase obrera sigue siendo leal al peronismo, ¿no? Yo lo entiendo. A pesar de que están convencidos de que han sido gobiernos pésimos y de que han sido los peores gobiernos del país. Yo lo entiendo, pero... Y sin embargo siguen ganando elecciones. Es como un fenómeno que a veces uno ha escuchado explicar de que el pueblo se equivoca. ¿Cuántas veces uno ha escuchado que el pueblo se equivoca? ¿No? Hay un dato más, siempre se dice que el pueblo fue peronista por lo que le dio Perón, pero ¿qué le dio Perón en la resistencia? ¿Y qué recibió el pueblo peronista? Cárcel y palos, y sigue siendo peronista. Digo, el fenómeno es mucho más complejo. Que la resistencia fue en su núcleo central, fue peronista. Por eso digo, pero digo, es mucho más complejo el fenómeno, no es un tema de panza llena, corazón contenta, me parece. Además me gusta mucho en tu último informe cuando decís que efectivamente los que alardeaban de derechos humanos, luego cuando cae Perón. Bueno, por ejemplo, Perón nunca fusiló a nadie, eso hay que reconocérselo. Pero aplicó los la picana fusilamientos eléctrica, vienen después. La policía aplicó la picana eléctrica en tiempo del peronismo. Bueno, se perseguía inclusive pero no a los diputados opositores, inclusive se los desaforaba y después se los ponía presos. A Balbín estuvo preso, ¿no? Es decir, pasaron cosas peores después, ¿no? Pero bueno, tenemos ¿qué vamos a hablar el próximo? Tenemos una novedad acá, que es un libro de Pacho O'Donnell. Sacado Pacho sobre Juan Manuel de Rosas, un nuevo motivo de discusión. Otra situación políticamente incorrecta, ¿no? Ya es una obsesión ser políticamente incorrecto. Es una devoción de Pacho. Es una devoción. A adherir al peronismo, además tratar de ser ecuánime con Rosas, porque ese libro pretende ser ecuánime con Rosas, con el cual se ha hecho novela negra en nuestra historia. No es nada fácil. No se lo ha tomado seriamente. Y hablando de Rosas, en nuestro próximo programa es Borges. Es Borges. Borges lo quería mucho a Rosas, me parece, ¿no? Ahí toma una frase elogiosa de Borges. Borges ha tenido desde un comunista, socialista, hasta ser muy conocido. Ha pasado por todo. Sí. Hay una etapa en que... Lo trocamos en el próximo programa. Borges, ¿no? Borges. Vamos a discutir tanto.